Y bueno, ya estamos con nuestro próximo invitado, el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, ¿cómo estás, José Francisco? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, quería preguntarle sobre lo que está pasando en la discusión previsional, porque a través de los medios el gobierno ha dicho que cede a esta nueva distribución de la cotización adicional, pero si hacemos un breve historial, nos damos cuenta que está cediendo un poquito nomás, porque básicamente era la posición que tenía previamente al plebiscito. Entonces, ¿cómo se está dando esta discusión y sobre todo, qué es lo que va a pasar en la Cámara de Diputados? Bueno, el gobierno se está arriesgando a que, por ser maximalistas, por ir por todo, finalmente se terminen quedando sin nada. Nosotros con el gobierno, y esto es bien transversal en el Congreso, por no decir absoluto y totalmente transversal, estamos de acuerdo en algunos de los planteamientos que se han hecho y en los que podemos avanzar. Estamos de acuerdo en un cambio en la forma en que se cobran las comisiones de las AFP. Sabemos que tenemos que reformar el régimen de inversión de las platas. Estamos de acuerdo con aumentar la PGU, hacerla universal incluso. Estamos de acuerdo con cambiar los fondos generacionales, los multifondos por fondos generacionales. Hay un montón de cosas que significan cirugía mayor al sistema, que implica una mejoría y que nosotros estamos de acuerdo. Pero el gobierno lo arriesga todo cuando insiste a que hayan puntos de la cotización adicional a reparto. Nosotros le hemos dicho con toda claridad al gobierno que en esa materia nosotros no vamos a ceder. Y no vamos a ceder por muchas razones. La primera es porque puntos de cotización a reparto es algo absoluta y totalmente injusto. Aquí personas que tienen trabajos formales le van a terminar pagando la pensión a personas con trabajo informal, aunque éstas tengan el mismo sueldo o incluso más. Es algo que los chilenos rechazan. Ellos quieren que sus ahorros sean de ellos, que sean heredables, que sean para su familia. Les da tranquilidad. Y además es algo insostenible en el tiempo. Si hoy día para usted dar X beneficio necesita 3 puntos a reparto, mañana para mantener ese X beneficio va a necesitar 4 puntos de reparto o 5 puntos de reparto, porque por la pirámide demográfica cada vez van a haber más jubilados y menos personas trabajando. Además de todo esto, la propuesta del gobierno tiene una letra chica impresionante. De partida, los 3 puntos a cuentas individuales no van directamente a la cuenta individual. Solo 2 puntos van a tu cuenta individual. La primera va a un pozo, que es una especie de solidaridad dentro de la misma generación. Por lo tanto, con esta idea del 3-3 que propone el gobierno, de cada 6 puntos, de cada 6 pesos que un chileno ahorre, 4 van a ir a algún tipo de fondo y solo 2 van a terminar en tu cuenta. La segunda letra chica es que de aquí al 2029 las personas van a cotizar más y toda esa plata se va a ir a este fondo de reparto. Es decir, de aquí al 2029, de lo ahorrado adicional, los chilenos no van a ver un solo peso en su cuenta de AFP, en su cuenta individual. Y por lo tanto, esos son ahorros que se pierden. Nadie los compensa, nadie te los devuelve después. Es plata absoluta y totalmente perdida. Y la tercera letra chica, que esto es bien insólito, es que si una persona con sus 3 puntos de cotización supuestamente individuales se va aumentando su pensión, eso te lo descuentan del seguro social. O sea, te están pidiendo 3 puntos para el reparto, para una especie de seguro social, pero no los vas a recibir de vuelta porque si tú eres capaz de ir armándote tu pensión, no te lo dan. En castellano, para que los que nos están escuchando sepan. El seguro social, estos 3 puntos que van a reparto, son para asegurarle a los chilenos 3 UF adicional de pensión en el caso que se cotice por 30 años. Está sujeto a que tú cotices por 30 años. Pero si tú, con las cotizaciones, logras completar esas 3 UF, entonces no recibes nada del Fondo Solidario. Nuestras proyecciones dicen que con este sistema más de la mitad de los pensionados no van a recibir un solo peso por el Fondo Solidario. Entonces, es injusto, es insostenible en el tiempo, los chilenos no lo quieren y tiene letra chica por donde se le mire, y por lo tanto para nosotros esto no es una solución y nuestra posición sigue siendo invariablemente la misma. Mientras haya puntos para reparto, nosotros no vamos a aprobar esta reforma a las pensiones. Y ahí con no aprobar la reforma de pensiones se refieren a rechazar la idea de legislar
o rechazar el contenido de la reforma, porque se ha discutido esto y de hecho a propósito salió un video del presidente Boric cuando era diputado rechazando la idea de legislar del gobierno anterior cuando se tramitó esta materia, precisamente porque él consideraba que profundizaba el sistema y no se parecía a un sistema de reparto. Hoy día parece que estamos en un escenario más o menos similar, o ¿usted cree que van por la idea de legislar y después en el contenido es donde se discutirán estas cosas? Bueno, esa es una conversación que tenemos que tener probablemente la vamos a tener a partir de mañana. Mi posición personal y la que yo he visto que es la mayoritaria al interior de Chile Vamos es que hay que rechazar la idea de legislar. Ahora, tiene una diferencia con el rechazo que tuvo el presidente Boric de la idea de legislar por una razón muy sencilla. Porque cuando uno vota en contra de la idea de legislar y se rechaza la idea de legislar, uno no puede volver a presentar un proyecto de las mismas características o similares en el plazo de un año. Eso es lo que pasó con la reforma tributaria, que era pésima, iba a destruir la economía chilena. El gobierno tiene que dejar correr un año, es decir, hasta marzo de este año, para poder volver a presentar una reforma tributaria, y ahí están contando los días. En el caso de la reforma a las pensiones es distinto, porque el proyecto de reforma a las pensiones del presidente Piñera se aprobó en la Cámara de Diputados y todavía está en el Senado. Con lo cual, si se rechaza la idea de legislar, se puede seguir discutiendo sobre pensiones y se puede seguir intentando llegar a un acuerdo para aumentarlas a través del proyecto del presidente Piñera, que, insisto, es parte de un acuerdo, o si usted quiere, de un preacuerdo, porque se aprobó con votos de oposición en la Cámara de Diputados en su momento. Por lo tanto, rechazar la idea de legislar del pésimo proyecto del presidente Boric, no implica cerrar la discusión de pensiones, sino que implica cerrarle la puerta a ese proyecto y seguir hablando de pensiones con el proyecto que hoy día está en el Senado durmiendo el sueño de los justos. Y ahí, a propósito de las cosas que se han dicho hasta en el último momento sobre la tramitación que hay en la Comisión de Trabajo, hemos visto que hay opiniones distintas dentro de la oposición o las oposiciones. ¿Cómo se debería abordar esta discusión, considerando que en materia de opinión pública admite bastante pocos matices, que es lo que quieren los chilenos, y en materia de criterios técnicos, si se quiere, también varios economistas y varios especialistas han señalado que la idea del gobierno va por una muy mala línea? Entonces, dado que existe ese consenso popular y técnico, que además es más bien escaso en general, ¿por qué hoy día ocurre que no hay un acuerdo amplio entre la oposición o las oposiciones respecto a qué se debería hacer en esta materia? Bueno, yo creo que sí lo hay en algunas materias importantes, no en otras. No. Por ejemplo, ¿qué han dicho los técnicos en los últimos 15 años por comisiones nombradas por gobiernos de izquierda y de derecha? Dicen que el principal problema que tiene nuestro sistema de pensiones es el bajo ahorro. Se cotiza solo un 10%, en la OECD el promedio es 19%. Se cotiza, hay muchas lagunas en el sistema chileno, no están los incentivos para seguir cotizando incluso cuando no hay pega o no hay seguros para eso. Y además, se jubila muy temprano en comparación con otros países, por lo tanto el ahorro es poco. ¿Qué hace el gobierno con su reforma a las pensiones? La reforma adicional decía, vamos a aumentar 6 puntos la cotización, pero esos 6 puntos no van a ser ahorro, van a ser reparto. La diferencia entre el reparto y el ahorro, para que la gente nos entienda, es que en un caso tú te gastas la plata al tiro. Tú pones, tú cotizas, se agarra tu plata y se gasta inmediatamente. Eso es reparto, o sea, no tiene ahorro. Lo que dicen los expertos es, aquí hay que tener más ahorro, y el gobierno en su proyecto original contemplaba 0% de ahorro adicional, 0. Entonces, es un proyecto que va en la línea contraria, como tú bien dices, de lo que han dicho los expertos. Esto ha sido criticado por expertos de derecha y de izquierda, y por lo tanto nosotros estamos muy claros que el tema de los puntos adicionales de cotización iba a ser un nudo fundamental, importante, y así ha sido. O sea, ha sido la madre de las batallas. Y luego está lo que tú mencionabas respecto de lo que espera la ciudadanía. La ciudadanía lo que espera es, por supuesto, que haya un piso, que haya un colchón, que haya solidaridad, y nosotros hemos atendido eso diciendo, aquí la solidaridad se tiene que hacer con la PGU, es más justo, porque la PGU se paga con impuestos, los impuestos lo pagan, el que tiene más paga más, el que tiene menos paga menos, y por lo tanto nosotros también atendiendo esa exigencia de la ciudadanía,
hemos dicho que la PGU se debe aumentar y que de esa forma nosotros podemos darle más tranquilidad a los jubilados. Y del mismo modo, nos han dicho con toda claridad los chilenos que quieren que sus ahorros sean de ellos, que sean heredables, y nosotros queremos respetar ese principio. Por lo tanto, tengo la impresión, José Francisco, volviendo a la respuesta inicial que te di, que el gobierno está arriesgándolo todo por no querer ceder en nada, y por lo tanto lo que puede que termine ocurriendo es que esta reforma no se apruebe y que en la próxima elección presidencial esto sea un tema. Y esté el candidato presidencial de la izquierda diciéndole a los chilenos que él va a hacer solidaridad con los ahorros de los trabajadores, y va a estar nuestro candidato o candidata diciendo nosotros queremos un sistema más solidario, por supuesto, pero financiado con impuestos y que los ahorros sean de propiedad de los trabajadores. Y veremos en esa contienda quién gana. Y ahí, a propósito de las cosas diferentes a la cotización adicional, y que al principio también se mencionaron, hay varios puntos que incluso uno señalado por Alejandro Eber, que es decano de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, diciendo, oye, ojo aquí, que también podría haber un problema respecto a la licitación de los cotizantes o el rol que va a tener este ente público. ¿Cuáles son los aspectos que serían un avance, cosas distintas, por ejemplo, a la cotización adicional, o que sería un retroceso en la reforma de pensiones? Yo creo que sería un avance cambiar el cobro de comisiones. Hoy día se cobra por flujo, es decir, por el sueldo que tú tienes, como un porcentaje de tu sueldo, en circunstancias que se debería cobrar por stock, es decir, por la cantidad de ahorros que tú tienes. Esto lo que genera es que tú puedas comparar si finalmente las AFP o el ente que sea te está cobrando mucho o poco, porque en cualquier fondo mutuo, en cualquier sistema de ahorro siempre se cobra por stock, entonces eso genera más competencia. Pero hay una pregunta, porque si es la transición es diabólica, está claro al tiro que la transición es diabólica, pero se puede hacer. No, claro, lo pregunto porque claro, si cobran por el stock, aquellos que están, por ejemplo, en un periodo de cesantía o están no cotizando durante un periodo, le van a cobrar y hoy día no le cobrarían. De acuerdo, eso es algo que ocurre con cualquier fondo de ahorro. Pero lo relevante hoy día es que cuando a ti te cobran... A ver, ¿cuál es el peso que más renta, José Francisco? Es el peso que tú cotizas cuando tienes tu primer trabajo. No sé, ponle a los 23 años, es tu primera pega, si es que tuviste la oportunidad de estudiar, y por lo tanto ese peso que tú ahorraste va a rentar durante 30 o 40 años. El peso que tú ahorraste en tu cotización en tu último sueldo, cuando tenías 64 años, renta muy poco. Entonces, cuando tú cobras comisión por stock, lo que ocurre es que al principio de tu vida laboral vas a pagar muy poquito y por lo tanto vas a tener más ahorro, más plata va a ir a ahorro, y esa plata renta por 40 años. Cuando seas más viejo vas a pagar más porque vas a tener más stock, pero no importa, porque esa plata, aunque ahorres un poquito menos porque la cuota es más alta, esa plata está destinada a rentar menos. Tienen mejores resultados respecto en temas como de inversión y, como te digo, te permite comparar para generar más competencia y que las AFP se esfuercen por ir bajando los costos y las comisiones. Por eso creo que la idea de cambiar la forma en que se cobra es positiva. Y creo que en esto hay bastante consenso en el Congreso. Esto no es un tema de derecha o izquierda, este es un tema bastante técnico. Otro tema en el que hay bastante consenso es el régimen de inversión. Hoy día la superintendencia tiene alrededor de 30 restricciones para invertir. Y eso significa que los fondos de inversión, en este caso las AFP, pero ojalá pudieran haber más, que hubiese más competencia, están muy restringidos en lo que pueden invertir y en lo que no. Y eso hace que pasen oportunidades por el frente que no se aprovechan. Y cuando no se aprovechan las oportunidades de inversión, el que pierde es el cotizante, porque la rentabilidad de las inversiones va a la cuenta de los cotizantes, no es una ganancia para la AFP. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo, y en eso también hay amplio consenso, es que en vez de que haya una superintendencia que te diga en qué puedes o en qué no puedes invertir, la superintendencia simplemente ponga límites de riesgo. Entonces te diga, en este fondo tú puedes invertir lo que tú quieras, pero con este nivel de riesgo. Y así tú le das libertad a las AFP o a los bancos, a las compañías de seguro o a los fondos de inversión o lo que sea, para que puedan invertir con mayor libertad, y eso significa más rentabilidad para el cotizante. Bueno, en fin, hay muchas otras cosas en las que uno puede estar de acuerdo, los fondos generacionales,
que generan menos riesgos para los trabajadores, el aumento en la PGU, que nosotros estamos diciendo que debe ser la forma en que se hace mejor solidaridad. En fin, hay muchos temas en los que podemos estar de acuerdo y en los que nos encantaría avanzar, pero este gobierno ha condicionado todo a que nosotros le aprobemos sus fondos de reparto, cosa que no va a ocurrir. Y ahí, a propósito de aumentar la PGU, que en general parece una buena idea, algunos han dicho que quizás podría ser complejo acelerarlo en este momento porque no se ha evaluado el efecto que podría tener, por ejemplo, en la formalidad del empleo. Es decir, si es que existe una pensión asegurada, mientras más alta sea, bueno, puede ser un incentivo peor para que la gente cotice, dado que uno de los grandes problemas de nuestro sistema de pensiones es la informalidad laboral, ¿verdad? Casi un 30% de personas que no cotizan y que están trabajando. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la información sobre la mesa con la cual se está legislando? Y lo pregunto porque, a propósito también de la idea del gobierno, sigue esta idea del 3 y 3, igual que el gobierno anterior, pero entre medio pasó la PGU, que es de las políticas previsionales más importantes que se ha hecho en el último tiempo, y pareciera que no cambia ni cuánto se cotiza adicionalmente, ni cuál es el destino de esa cotización. Es decir, ¿cuáles son los supuestos con los que se está manejando la propuesta del gobierno y la discusión en el Congreso? Mira, en esto el gobierno ha sido frívolo, irresponsable, creo yo, manera de legislar, bastante antidemocrática por lo demás, no compartir los números. Porque, mira, el gobierno siempre te dice la conclusión. Mira, esto cuesta tanto, o esto va a generar tal beneficio, o esto va a aumentar la pensión en tanto por ciento. Pero uno le dice ya, pero muéstrame los números que tú utilizaste para llegar a esa conclusión. Muéstrame el Excel, muéstrame los datos de los cotizantes en Chile. El gobierno se ha negado a darlos. Esta queja de la opacidad en el tema de los datos ha sido una queja que han hecho en público y en privado las universidades que han querido hacer sus propios cálculos, los centros de pensamiento, los centros de estudio, en fin, expertos, incluso extranjeros, que piden los datos para ellos poder hacer sus simulaciones y el gobierno simplemente se ha negado a darlo. Y uno dice, ¿qué están ocultando? ¿Por qué no quieren entregar los datos? Y una pista, pues mira, cuando el gobierno partió esta discusión, dijo 6-0, es decir, 6 puntos adicionales de cotización y todo va a ir a reparto. Y uno les decía, ¿y por qué? Y ellos te decían, no, porque vamos a crear un seguro social en el que por cada año cotizado yo le voy a dar a los trabajadores 0,1 vez adicional cuando jubilen. Luego pasaron al 4-2 y mantuvieron exactamente el mismo beneficio. O sea, les alcanzaba con 4 puntos, no necesitaban 6. Pero eso, por supuesto, nosotros no lo sabemos porque nos ocultan los números. Después el 3-2-1 y ahora el 3-3. Es decir, el gobierno o mintió antes o miente ahora. Porque se suponía que pedían todos esos puntos de cotización adicional a reparto para financiar lo mismo que están prometiendo hoy día y que según ellos se sigue financiando con menos puntos para reparto. Entonces, yo quiero saber si lo que ellos están prometiendo quizás se financia con 2 puntos de reparto, quizás se financia con 1, pero no puedo saberlo porque me ocultan los datos. Luego se mandan proyecciones que nadie sabe de dónde salen y que han sido muy criticadas por los expertos. Por ejemplo, quieren separar la industria y dicen que el costo del manejo de cuentas equivale a 0,5 puntos de cotización. No hay ni un experto que crea que eso es así. Todo el mundo considera que va a ser mucho más alto. Es decir, no va a haber la economía de escala que el gobierno dice que va a haber. Hasta hace poco tenía una propuesta de 1 punto de cotización para la cura universal. Y todos los expertos dicen que eso vale 0,1, es decir, 10 veces menos. ¿Qué querían hacer con la plata que les iba a sobrar? Entonces, toda esta opacidad, todo este secretismo, al final uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se lo quieren ocultar a las universidades? ¿Por qué se lo quieren ocultar a los centros de estudio, a los expertos internacionales? Y así no se puede legislar. O sea, no puede ser que para mejorar las pensiones el gobierno tenga números que no comparte con nadie, así no se puede tener un diagnóstico común y por lo mismo no se puede tener entonces una conclusión común que permita asegurar que las pensiones van a subir. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que pasa en esta discusión, están pasando cosas en el Congreso. Muchas gracias por aclararnos el panorama, diputado Guillermo Ramírez. Muchas gracias a ti, cuando quieras y que tengas una gran tarde. Muchísimas gracias igualmente y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.